¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Desafíos, qué gusto saludarlos. Año 2016, nuevo horario, todos los domingos compartiendo esta media hora con ustedes aquí en Guatemala y con la gente que a través de Centroamérica TV nos sintoniza en Estados Unidos y Canadá y en algunos otros países, por supuesto, llegando a través de esta señal y en nuestra página de internet donde usted puede vernos desde cualquier lugar del mundo. Nuevo gobierno, nuevo gabinete, nuevos retos, ya hay muchos escenarios que se van dando a través de las primeras declaraciones de los ministros del presidente Jimmy Morales. Hoy queremos enfocarnos en dos temas fundamentales, finanzas y educación. Ese será el análisis de esta noche. Bienvenidos. El gobierno de Jimmy Morales recibirá un panorama no tan complicado. Analistas coinciden en que asume con una economía relativamente sana, con crecimientos económicos promedio, aunque insuficientes para reducir el nivel de pobreza. La inflación se encuentra baja ante el efecto de los combustibles derivado del precio del petróleo que durante el 2015 alcanzó un promedio de $53 el barril. Sin embargo, con una fuerte presión social y grandes desafíos en materia de recaudación, ya que la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, está golpeada por la corrupción y no alcanzó las metas de recaudación previstas en el presupuesto estatal, lo que provocó una política de contención del gasto. Asimismo, los primeros días del año tuvieron ya la primera manifestación magisterial que se realizó este jueves, durante la cual el presidente solicitó a los maestros encabezados por Joviel Acevedo que manifestaran el fin de semana. La falta de recursos en materia educativa es evidente en decenas de escuelas. Es por eso que hoy en Desafío, Ricardo García Santander, junto a sus invitados, aborda el panorama financiero y educativo en un programa más de Desafíos. Bueno, indudablemente nos vamos a ocupar a lo largo de estas primeras semanas del año de hablar de toda la agenda política, de las medidas que está tomando el equipo que acompaña al presidente Jimmy Morales, designado por supuesto por el propio presidente, por su equipo de trabajo, sobre todo en materias tan importantes como salud, como educación y la que es fundamental, la financiera, porque de los recursos salen justamente las partidas para las distintas acciones, muchas de ellas que ya han sido anunciadas, y queremos empezar hablando del tema económico, del tema de la recuperación de la SAT, de la recaudación, y una serie de cosas que se desprenden de ese lugar. Por eso me da muchísimo gusto presentar esta noche a Abelardo Medina. Él es analista del Instituto Centroamericano de Educación y de Estudios Fiscales, ICEFI, de Estudios Fiscales ICEFI. Abelardo, ¿cómo le va? Buenas noches, feliz año, gracias por acompañarnos. Es un placer. Bueno, acaban de presentar un informe ustedes, o de elaborar un informe sobre el tema financiero para el país, ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntenos. Bueno, básicamente lo que nosotros planteamos en un estudio relativamente pequeño que presentamos el mismo día, precisamente que estaba tomando posesión el presidente del país, sobre cuál era el país que él iba a enfrentar, cuáles eran las condiciones generales sobre las que él iba a tener que fundamentar su desempeño, particularmente en el corto plazo. En el informe hacemos de una forma somera una descripción que en términos macroeconómicos él va a encontrar una economía relativamente sana, una economía con crecimiento que oscila entre 3.5, 3.9, 4%, una tasa de inflación relativamente baja, un tipo de cambio controlado y expectativas de seguir en esa dimensión. El problema no es macroeconómico, es estrictamente social, dado los niveles de crecimiento de pobreza y, por supuesto, la parte fiscal, porque no podemos pensar que haya ningún gobierno que quiera realmente contribuir al bienestar del país si no tiene los recursos. Y en lo que nosotros percibimos es que este gobierno, al igual como fue en los últimos 2 años el gobierno anterior, su principal problema va a ser la carencia de recursos fiscales. Hablando de recursos fiscales, en el primer llamado oficial que hace el presidente Jimmy Morales en su discurso es a todos los guatemaltecos a pagar los tributos, a pagar los impuestos. ¿Usted cree que realmente está dada la situación para que se pudiera incrementar la recaudación, tomando en cuenta el historial que deja la administración de Otto Pérez Molina y el sonado caso de la SAT y todo lo que ocurrió en ese lugar, y que todavía no se ha tomado el control directo de la superintendencia? Bueno, creo que hay que analizar el caso en varias aristas.
La carga tributaria de Guatemala que terminó recientemente, en el año que terminó recientemente, llegó a un punto de 10.16%. Cuando lo redondeamos es 10.2%. Paradójicamente es la carga tributaria más baja de los últimos 15 años. Eso implica que el país tiene una dimensión tributaria muy delicada. Básicamente lo que se observó en los últimos 2 años y se agravó en el año que recién terminó es una reducción del cumplimiento voluntario, es decir, que las personas ya no se acercaron a la SAT a pagar en forma normal sus impuestos. ¿Qué es lo que pasa? De alguna forma lo que se ve afectado es lo que nosotros le llamamos la moral tributaria. Y la moral tributaria se fundamenta en 2 aspectos. Uno, en que los contribuyentes perciban que los recursos que está utilizando el gobierno, y cuando hablo de gobierno no solo es el ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial, está utilizando bien sus recursos. Y el segundo punto es que haya una percepción de riesgo de que si uno no paga los impuestos va a ser debidamente detectado. La percepción general de los contribuyentes es que esos 2 elementos se perdieron durante el año anterior. Entonces, ni hay una percepción de buen uso de los recursos, ni hay tampoco una percepción de riesgo, porque la administración tributaria ha estado teniendo un problema muy serio de administración desde hace varios años. Entonces, si nosotros vemos si en el corto plazo puede haber una recuperación de ese nivel tributario, no lo vemos. De hecho, en una forma un poco cruel, nosotros hemos dicho de que aunque es indispensable y urgente que se nombre el equipo técnico que va a dirigir a la administración tributaria, no vemos que el simple nombramiento de cualquier persona, por muy buen técnico, por muy buen gerente que sea, vaya a cambiar la situación. Vaya a cambiar la situación. Medidas concretas, usted especialista en el tema, bueno, más que conocedor del tema de administración tributaria en la superintendencia, medidas que se deberían tomar, pero justamente para que el cambio sea radical, no solamente un cambio externo, solamente para pilotearla durante los próximos años, sino que empiece a funcionar de una manera mucho más, obviamente, interesante en relación a lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Hay varias tareas que abarcar en cuanto a la necesidad de mejorar la recaudación. Uno de ellos es lo atinente al ampliar la base tributaria. Pero ampliar la base tributaria también vincula una decisión política de fuerte alcance. Un ejemplo claro es que muchos de los guatemaltecos históricamente nos hemos acostumbrado a utilizar mecanismos de elusión tributaria que de alguna forma drenan fuertemente los recursos. Y hablamos claramente de un ejemplo. La utilización de muchas figuras para aparentar que es legal el no pago de impuestos cuando no es legal. Pero cuando la administración tributaria trata de ejercer algún cobro, la población se le pone encima y muchos de los políticos terminan apoyando a la población. Hablemos caso de las cooperativas, hablemos el caso de los mercados, ¿no? En donde hay muchas actividades que no es legal que no se paguen impuestos. O sea, el impacto social de ampliar la base tributaria sería fuerte, ¿no? Por ejemplo, el sector informal en Guatemala, todos sabemos que cerca del 70% de la población hace actividades de poca productividad en el sector informal. Y según el mismo Banco de Guatemala, 1/3 de la economía está en el sector informal. Pero la administración tributaria no va a atacar ese problema hasta que haya una decisión política que empieza desde el propio presidente de mandar el mensaje de que es necesario incorporar a ese sector. Ese es el primer punto. El segundo punto importante es que es necesario administrar o readministrar la SAT. ¿Y a qué es lo que me refiero en este caso? La SAT hasta el día de hoy tiene cerca de 300 personas que se dedican a atender al contribuyente y cerca de 700 personas que son los encargados de hacer la tarea de fiscalización. Eso significan 1,000 personas de 4,500 que tiene la SAT. Quiere decir que prácticamente el 25% de las personas hacen lo que debiera estar haciendo la SAT. Hay que hacer una reconversión interna para que hayan más auditores y más personas que realmente se dediquen. Pero también la SAT necesita de que los recursos que están considerados en la ley orgánica de la SAT efectivamente se los dé el Ministerio de Finanzas. Hasta ahorita la ley orgánica de la SAT dice que le deben dar el 2%, pero realmente lo que le están dando es 1.4%. Entonces dificulta mucho el hacer mejoras, sobre todo en el aspecto tecnológico, en el aspecto informático, porque no todo se puede controlar a través de auditoría directa. Por supuesto hay que mejorar los controles en aduanas, por supuesto que hay que combatir la evasión y la elusión a nivel general, hay que hacer mucho en la SAT y de hecho debemos dejar claro que ICEFI desde
abril y mayo del año pasado, presentó lo que nosotros le llamamos una hoja de ruta para la recuperación de la SAT, que parte de un diagnóstico y plantea medidas de corto y largo plazo, que concluyen con la reestructuración y potencial desaparición del directorio de la SAT, que no cumple una tarea efectiva para eso. Y el tercer elemento que nos preocupa para mejorar la recaudación es que hay que recordar que la recaudación no solo deriva de quién recauda, sino de cómo están formuladas las leyes. Y muchas de las leyes, especialmente luego de la reforma tributaria de 2012, contienen una serie de espacios que están siendo utilizados muy eficientemente por grupos empresariales para eludir impuestos. Y un ejemplo claro es la reducción del pago del impuesto sobre la renta empresarial. Claro. Entonces, cuando nosotros notamos que hace 3 años los empresarios en promedio pagaban 1.4% sobre sus ingresos de impuestos sobre la renta y hoy están pagando 1.1%, entonces nos damos cuenta que algo pasó. Y ese algo pasó es no solo la reducción de la tasa de 31 a 25%, sino que se le dejaron más espacios para que ellos puedan hacer planificación fiscal. Ya nos queda casi segundos nada más, Abelardo, pero aprovechando su experiencia, ¿son suficientes 100 días como para poder medir el rumbo financiero o el termómetro económico que podría guiar la administración de Jimmy Morales o no? Creo que no. Creo que nos hace falta trabajar mucho para tener más indicadores para medir lo que va a pasar. Nosotros creemos que lo que sí debe hacer muy prontamente el gobierno entrante es dejar claras muestras de que los recursos están siendo bien utilizados. Es el primer paso para la recuperación de la moral tributaria y que la SAT tenga el camino más fácil. Además, que va a tener mucho mejor gobernabilidad si empieza a notar que los recursos están siendo bien usados. Le agradecemos muchísimo a quien nos acompañaba, ha sido muy amable, Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Hablando de los temas económicos, muchas gracias por habernos acompañado. Luego de la pausa nos metemos de lleno, pero al sector educación, otro punto pendiente, importante, prioridades, cómo va a funcionar este tema. Acabamos de observar lo que pasaba este viernes con esta manifestación de docentes liderados por un sector del sindicato magisterial. Vamos a hablar de ese tema, pero sobre todo de las perspectivas de lo que le espera a la administración de Morales en materia educativa. Ya volvemos. Recién hablamos del tema financiero, de todo lo que va a pasar con la recuperación de la SAT y algunos otros puntos importantes con un especialista, pero otro de los grandes retos que tiene la nueva administración del presidente Jimmy Morales es el tema educativo. Hace algunos días platicábamos con el ministro de Educación y nos hablaba a grandes rasgos de cuáles son los objetivos que tendrá su cartera, pero realmente cuál es el panorama y las reales necesidades que tiene el sistema educativo en el país. Está con nosotros esta noche María del Carmen Aceña, quien es investigadora asociada del CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. María del Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Además que conoce más que nadie, obviamente, por haber estado allí, todo lo que ocurre en materia educativa. En este último tiempo, en retroceso, estancada, ¿cómo la podríamos definir hoy en cuanto al panorama educativo del país? Mire, yo creo que en educación quien se estanca retrocede. Entonces, en Guatemala nos estancamos en los últimos 8 años. Yo le diría que teníamos ya la primaria completa, teníamos una mejora en la calidad educativa y se estaba haciendo todo un diseño para ampliar la cobertura en la secundaria. Lamentablemente, siempre uno quisiera que el Ministerio de Educación se administrara de manera técnica y profesional, pero termina siendo muchas veces una forma de hacer botín político. Cuando yo hablo botín político es que se empieza a contratar maestros que son referidos o maestros que no llenan las calidades. Hasta me habían dicho que recientemente hasta los sindicalistas ya refieren maestros, y entonces se pierde todo el sistema de mérito que hay en el ministerio y debido a los pactos colectivos, especialmente el último pacto colectivo, pues tuvimos aumentos masivos sin ningún tipo de resultado. Y como todo ser humano, pues